Adelante. Pues muy buenas noches. Seguimos en la celebración de esta página de Baradá y hoy tenemos el gustazo con Nacho Torres. Él es psicoterapeuta, licenciado en psicología, coach certificado, diplomado en biomagnetismo, biodescodificación, constelaciones familiares y PNL. Pues muchas gracias, Nacho, por aceptar la invitación. Nacho se encuentra en Guadalajara, así que pues para los que estén por allá cerquita en Guadalajara, es una excelente opción. Y pues muchas gracias por aceptar. Bienvenido y pues bueno, adelante, Nacho. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Gracias, Maggie. Sobre todo también dedicar un momentito para agradecerte de corazón el tener el honor de poder platicar y compartir. Déjenles comento algo aquí que de verdad para que se diera esta sesión, pues fue ponernos de acuerdo. Justo le estaba comentando yo a Maggie que esta semana tuve la bendición de poder hacer y participar en diferentes podcasts para diferentes personas. La verdad, estos temas a mí se me hacen extraordinarios y gracias a la tecnología, pues el poder acercarte información que a veces sin querer, pues podría ser menos accesible. Entonces, pues justo le estaba comentando a Maggie que el día de hoy podríamos platicar de un tema que a mí se me hace algo interesante, no tanto como desde, vamos a llamarlo, como desde quererte enseñar algo como un tipo novedad o a lo mejor enseñarte o platicar de algo que a lo mejor has escuchado tantas veces, sino que sea información útil para ti, que puedas tomar y que te sirva para el día al día. Algo que me llamó mucho la atención y te agradezco mucho la invitación, Maggie, es todo este giro desde lo holístico, las energías y toda esta parte de poder conectar con algo maravilloso que es este mundo energético. Y fíjate que yo me llama la atención, quisiera empezar con una reflexión que como terapeuta, especialista en programación neurolingüística y otras monerías que tengo por ahí, que la verdad son muchísimas, la intención de esta sesión que quiero compartirte y que me estás dando la posibilidad, pues más que tratarte de convencer, es hacer una invitación. Y entonces, fíjate, Maggie, este ejemplo yo se lo pongo muy seguido a las personas y es el hecho de preguntarle a las personas el hecho de que si en su casa hay luz y pues tú qué crees que la gente me dice en respuesta, Maggie. Pues sí. Que hay electricidad. Sí, ¿verdad? ¿Hay Sí, sí. electricidad? Pues sí, es una pregunta como muy obvia, hasta que se Ujú. te va la luz, ¿verdad? Sin embargo, les pregunto a las personas, oye, ¿y la electricidad, la luz, para qué la usas? Por ejemplo, en tu casa, Maggie, en tu entorno donde estás tú, ¿para qué utilizas la electricidad, la luz? La luz para todo, Nacho. Como por ejemplo, para... Para la computadora, para alumbrar este lugar, la ropa, la cafetera. Bueno, la luz es así como que la electricidad. Cuando se va esa luz, como tú bien dices, pues pareciera que ya no puedes hacer nada, ¿no? ¿Verdad? Cuando no está. Y entonces, fíjate, te haré una pregunta y me llama la atención porque estás tomando conciencia. Como terapeuta, mucho de lo que yo he estado promoviendo es lo que es la toma de conciencia, el empoderamiento a través de la toma de conciencia. Y continúo con la reflexión. Si tú dices, yo utilizo la electricidad, la luz para cocinar, para poder disponer la computadora, etcétera, etcétera, te garantizo que hay todavía muchísimas más cosas para lo que estás utilizando la luz. Sin embargo, si te hiciera la pregunta, oye Maggie, ¿y tú te electrocutas con esa electricidad? Así como de, bueno, son las 7 de la tarde, déjame ir a darme unos toquecitos así nada más porque estoy medio aburrida. No, No, ¿por qué? porque sería como irme a lesionar, ¿no? O sea, voy a ir a tocar para darme una descarga, pues no, no, no No, se me ¿verdad? Sería antojaría. como escucharlo sería, pero bueno, Dios mío, o sea, que estoy perdiendo mi tiempo, ¿de qué se va a tratar esto, no? Bueno, pues, ¿qué pasaría si yo te dijera que lo que estás haciendo en este sentido es tomando conciencia de un recurso que es la energía eléctrica? Y entonces,
¿Qué pasaría si yo te dijera, por ejemplo, que yo estoy en mi casa, pero ¿qué crees, Maggie? De toda la disponibilidad que hay de luz eléctrica, yo solamente la uso para prender un foquito así chiquitito de 5 watts, porque era lo que mi abuelita usaba en los 1920, cuando estaba allá en su rancho y pues apenas estaba llegando la luz eléctrica. Entonces yo, en honor a mi abuelita, pues uso un foquito así para iluminar toda la casa. ¿Cómo ves? Qué raro, ¿no? Pues también muy raro, ajá. La palabra probablemente sería qué limitado. Entonces, fíjate algo maravilloso que hablamos y con lo que estoy aperturando el tema. ¿Cuántas veces nosotros del recurso que tenemos disponible de la energía, muchas ocasiones lo utilizamos para cosas muy pequeñas? Utilizamos solamente un pedazo de la energía, un fragmento o una proporción, y nada más lo utilizamos para lo básico. En cambio, cuando tienes conciencia de la energía como un recurso a tu favor, como dices tú, no lo usas para lastimarte. Ahorita vamos a ver si es cierto. Pero lo interesante es que, tomando conciencia, usas la energía para poderla utilizar a tu favor. Pues, ¿qué crees? Te doy la bienvenida. Yo soy Nacho Torres, terapeuta, y mi trabajo consiste básicamente, uno, en que te conozcas. Conócete. Esa es una regla universal para lo que llegamos a esta vida, para conocernos. Conócete, conoce tu lado de luz y conoce tu lado de sombra. Y el segundo es para que use los recursos, la energía a tu favor. Sin embargo, ahorita te hice una pregunta interesante. Si te dabas toquecitos y te electrocutabas, y tú dijiste no, pero qué tan consciente a veces no somos nosotros para darnos cuenta, por ejemplo, que tus pensamientos también son energía, que tus emociones son energía, que las cosas que te rodean también son energía. Todo es una energía. Y entonces ahí sí te preguntaría, ¿qué tan seguido te electrocutas con otro tipo de energías que, en lugar de usarlas a tu favor, las usamos para lastimarnos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos damos toques cuando empezamos a pensar nosotros mismos? No, ¿sabes qué? No sirvo para nada, la crisis está de la fregada, ¿sabes qué? No vale la pena hacer eso, soy un inútil, etcétera, etcétera. O al revés, es que sabes que siento culpa, demasiada culpa. O diferente, en lugar, vamos a poner un ejemplo, que yo, en lugar de estar tomando agua, pues estuviera tomando, vamos a llamar algún alimento ultraprocesado, que pues no sabemos qué efecto va a tener en mi cuerpo a largo plazo, ¿sí o no? Y lo hacemos muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a tomar conciencia de cuántas veces, así como hicimos la analogía de la electricidad, empezamos a darnos cuenta ese uso de los recursos que tenemos a nuestro favor, qué tan consciente estamos de poderlos utilizarlos para nuestro beneficio y no para nuestro perjuicio? ¿Qué te cambia con esto que te acabo de platicar? Pues me quedé pensando porque efectivamente te dije de la luz, eso de irme yo entendía a lo mejor la pregunta así, ¿no? Que si vas y te electrocutas, a lo mejor no, con el enchufe, a lo mejor ahí no es tanta la energía. Sin embargo, sí, como dicen, el inconsciente es el que más te gana. Y a lo mejor en una medida consciente de ir y poner el dedo, no, pero a lo mejor sí pudiera a lo mejor conectar esa cafetera eléctrica y a lo mejor por andar a las prisas ya me quemé o a lo mejor ya la jalé y a lo mejor ya me lastimé y digo, consciente a lo mejor no, pero realmente el que está ganando es el inconsciente, ¿no? Claro. Y entonces, como bien dices, esos recursos que yo pudiera tener al alcance para utilizarlos conscientemente, no lo estoy haciendo, ¿no? Porque el inconsciente me está ganando. Y como bien dices, pongamos otro ejemplo. A lo mejor yo puedo decir, si fuera en el caso de una chica, poder decir, estos tacones se me ven maravillosos del número casi, casi del 9 del 12, ¿no? Pero estoy así. Y sin embargo, preguntarte, ¿y la espalda cómo la tienes? Y a lo mejor decir las rodillas y espérate, o sea, ya no aguanto el cuerpo. Bueno, pues muchas veces, como dices tú, conscientemente
lo hacemos con una intención, sin embargo, a la larga nos estamos lastimando. Bueno, pues el objetivo de esta charla es precisamente que podamos entender uno de los recursos que tenemos a nuestro favor y que nos va a ayudar a irnos conociendo, que es el tema de las emociones. Y a mí me encanta hablar de las emociones, te lo platico como de manera personal. Le comentaba yo a Maggie que durante muchos años yo me dediqué al mundo corporativo. Como especialista en recursos humanos, yo trabajé en todos estos giros con empresas de clase mundial, en giros administrativos. Sin embargo, cuando tomo la decisión hace 12 años de dedicarme a la parte de la terapia, especializarme y empezar todo este mundo extraordinario, a mí me llamó mucho la atención algo, y es que apenas te puedo decir que lo estoy reforzando y lo estoy reconociendo, y es cuántas veces nos utilizamos las técnicas para no sentir, porque tenemos muchos puntos de vista hacia lo que son los sentimientos y las emociones. Por ejemplo, es que me siento triste, Maggie, me siento muy triste, quítame esta tristeza. Y entonces entramos en la dinámica de sentir tristeza es incorrecto, hay algo mal en mí por sentir una tristeza y entonces voy con Maggie para que me quite esa tristeza porque no está bien sentir esa tristeza. Pero entonces empezar a reconocer qué tanto, qué mensaje me están diciendo las emociones. Y a lo largo de todo lo que he ido estudiando, precisamente las emociones tienen un mensaje extraordinario y poder comprender, Maggie, que como seres que tenemos un cuerpo en esta dimensión, pues este cuerpo está diseñado para sentir y que muchas veces decimos, no, yo nada más debo de sentir lo bonito, pero lo feo no debo de sentir. Y entonces, como decimos, si no te quemaras y no sintieras ese dolor, pues a lo mejor sin querer ahí tendrías la mano toda chamuscada, porque chamuscada aquí en México es toda quemada, porque no te diste cuenta y no le hiciste caso al dolor, ¿cierto? Ujú. Así es. Qué interesante, ¿no? Y muy interesante, pero también ahorita, Nacho, me estás haciendo pensar mucho en esta parte que Eso hace la terapia dijiste, cognitiva. en esta parte que dijiste, a mí me tocó mucho trabajo el poder validar las emociones, Ujú. porque sí tiene que ver cómo fueron criados nuestros papás y los papás de nuestros papás, ¿no? Y que muchas veces, como tú bien dijiste, no puedo llorar o no quiero llorar o no valido ni siquiera el llanto. Y entonces cuando creces y te tienes que hacer cargo de ti, pues sí, yo sí me di cuenta, pero pues, haz de cuenta que yo empecé con este proceso de buscar hace como 11 años, pero para entonces pues yo ya tenía más de 4 décadas, ¿no? Entonces hoy me encanta mucho que hoy más los jóvenes se estén identificando con esta parte de ir sanando esas emociones, ¿no? Hoy observo eso, no sé tú cómo lo veas en esta Claro. validación de emociones. Y yo te haría la misma observación, yo también, y lo pongo de esta manera. Fíjate que a mí me gusta algo maravilloso y lo quiero encuadrar porque de verdad estoy muy, muy emocionado para que la gente que comparte tu comunidad, que sé que también está en todo este proceso de búsqueda, de exploración, de autoconocimiento, creo que esta información te va a servir muchísimo y que va a ser una de verdad un trampolín para que puedas llegar a otro nivel. Y precisamente uno de los detalles más interesantes, y ojo, más allá de generar una polémica, es generar claridad. Y precisamente el hecho es de que nosotros somos especialistas en manejarnos en polaridades. El ser humano o nosotros como, vamos a decir desde una terapia, un enfoque como buenos humanoides, nosotros nos enfocamos demasiado en generar polaridades. Así que o yo me voy demasiado a la mente o me voy demasiado a la emoción. Usualmente en esta dimensión, en este momento, como lo acabas de mencionar, yo también descubrí que parte de nuestro proceso adaptativo es no sentir. Porque lo voy a poner en este detalle. Vamos hablando de generaciones. Probablemente tus abuelos y tus padres tuvieron una generación donde pues tenías que salir adelante y no tenías que preguntar nada. O sea, no hay tiempo de llorar, es tiempo de sobrevivir.
Luego a ti te tocó una generación, tú y yo somos de una generación donde estaba verte llorar era un símbolo de debilidad. Ya no estaba sobreviviendo, pero era como de cállate para que la gente no diga nada sobre nosotros. Y entonces estamos viviendo actualmente una generaciones y tenemos todavía un rezago muy grande de generaciones donde todo es pensar. Y lo vemos ahorita, como tú mencionas, en jóvenes. Yo lo veo como terapeuta y me ha tocado estudiarlo, donde desde muy niños ya viven la separación de sus padres, ya viven entornos donde solamente son criados por un papá, por una mamá, por dos papás, por tres mamás, casi, casi. Y entonces, la parte de las emociones, ¿sabes qué, Maggie? No llores, toma la tablet, toma el celular, ahí te va el Netflix. Al menos a mí me tocó con mis sobrinos que tenían sus películas todo el tiempo, en lugar de tener muñecos, tenían sus películas, porque era su manera. A mí me consolaban con comida o me consolaban con una nalgada. Bueno, pues a muchos niños hoy en día, y lo ves en todos los restaurantes, a donde quiera que vayas, te lo garantizo, donde ves a los niños, niños muy chiquitos con unos equipos costosísimos y completamente desconectados, porque todo es pensar, pensar. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez la brecha entre lo que piensas y lo que sientes se va haciendo más larga. Y por esa razón estamos observando hoy en día personas que se manejan en esas dos polaridades muy radicalmente. Entonces, fíjate lo que llega a suceder. Es un fenómeno interesante. Pienso demasiado porque no quiero sentir, porque ya sentí la separación de mis padres, ya sentí el rechazo, ya sentí el abandono y no lo quiero sentir. Por esa razón, los fenómenos que estamos viendo, como de los efectos que produce un celular, que es generar dopamina inmediatamente, placer inmediato, lo que nos ayuda es a dopar y a dormir o sedar esa dinámica de, qué bueno que ya no sentí, porque ahorita tenemos una manera extraordinaria de alcanzar un placer inmediato. ¿Qué es lo que sucede? Que la brecha se sigue haciendo cada vez más larga y entonces todo lo queremos razonar. Pero como tú lo dijiste, hay una parte que siempre le trabajo a las personas y se los muestro. Nosotros tenemos, por así decirlo, tres entidades. Y lo pongo en este sentido: de mi lado izquierdo, mi lado, mi ego, mi lado racional, mi lado estructurado. De mi lado derecho, lóbulo derecho, pues es la parte inconsciente, la parte creativa, lo que quiera hacer. Y yo, que soy la voluntad, que yo soy este cuerpecito que decido si hago, si no hago. Puedo pensar mucho, pero si este cuerpo no se mueve, no pasa nada. Y entonces, pues estamos los tres en este dilema. Como dices tú, puedo estar muy atorado con lo que me dice la parte de mi ego y no presto atención a la información que estoy manejando en mi inconsciente. De tal manera que, como un proceso adaptativo, me genero mucho en las deducciones y las asociaciones que hago, más voy quitando la parte del sentir hasta que el inconsciente llega y te dice: hey, ¿qué crees? Sí sientes, sí duele, sí te movió, sí, no fue nada agradable. Y entonces precisamente las emociones nos sirven. Vamos a hablarlos en niveles más elevados espiritualmente. Las emociones siempre nos van a servir para enraizarnos en esta tierra, porque estamos muy en la cabeza. Entonces tiene que venir el dolor, y eso yo lo tuve que aprender con mucho dolor, porque entonces me daba cuenta, como decimos, que tenías que ir al doctor porque ya no aguantaba el dolor de garganta, y era precisamente porque guardaba emociones. Entonces, conforme fui dándome cuenta, tomando conciencia, yo empecé a darme cuenta de dos cosas. Una, o nada más me quedo en las asociaciones y en la parte mental, o conecto con esta parte física y empiezo a darme cuenta que si no lo expreso y no me permito gestionar, que es parte de la charla del día de hoy, cómo permitirme gestionar mis emociones, entonces las enfermedades, las extrapolarizaciones siempre se van a presentar en tu vida. ¿Cómo ves hasta ahorita? Fíjate que me quedé otra vez pensando en esta parte donde Ya le voy a preguntar a Maggie cómo se siente en lugar de cómo lo piensa, ¿verdad? estoy pienso y pienso. Eso es No, lo pero fíjate interesante. que qué interesante, yo no lo había visto así.
es verdad que, que yo, y me voy a poner como ejemplo como mamá, con tal de distraer la emoción del niño, es verdad que ten el aparatito o ten la peliculita o lo que sea, ¿no? Y inconscientemente vuelvo a sembrar esa semilla de evita la emoción, ¿no? Entonces, sin embargo, yo lo que te comentaba es que a lo mejor ya estos hijos de esta generación, quizás a lo mejor ya están buscando el tratar de sanar esas emociones, ¿no? A lo mejor Claro. si fueron esta parte de te doy la dopamina para que no llores, no te duela, no esto, pero, perdone, Sin problema. según yo había pagado el teléfono, una disculpa. Todos, Ya ves todos los que ruidos son bienvenidos. sí, pero, y dice también uno de mis maestros, tengo mi maestro también de constelaciones, que todo es perfecto, cuando Oh, suena el timbre, cuando esto, todo te está dando información, y es que vine a traer a mis hijos, ¿no? Que, no los voy a poner ejemplo, pero sin embargo, sí veo que de la edad de los hijos que yo tengo, 27 28 años, yo veo que ya están buscando esta parte de ayuda, ¿no? Y claro, entonces, por eso hoy, parte, te agradezco que hayas aceptado la invitación, porque yo estoy viendo que ya personas, psicólogos, doctores, están buscando también esta parte de la energía, no nada más el estudio de la ciencia, sino que también estamos descubriendo que somos energía, ¿no? Entonces, totalmente. es muy interesante. Ujú. Sí, porque la física cuántica estudia principalmente la energía, no nada más la materia, sino se enfoca principalmente en la energía y cuando reconocemos que todo es energía, empezamos a darnos cuenta, pues que no nada más es un plano metafísico, sino empezamos a darnos cuenta que somos mente, que somos pensamientos, somos emociones, somos un cuerpo, pero también somos un campo espiritual, nos guste o no nos guste. Y entonces los cuatro cuerpos, como dijéramos, los que nos dedicamos a esto, tenemos que empezar a explorar los cuatro cuerpos y sabemos que cuando nuestro cuerpo físico presenta un síntoma, hay que explorar los otros tres cuerpos. ¿Qué pasa a nivel espiritual? ¿Qué pasa a nivel mental? ¿Qué pasa a nivel emocional? Y empezamos a darnos cuenta que siempre las emociones son como una brújula. Las emociones siempre son mensajeros. Y cuando nosotros principalmente ahorita decías una palabra y ojo, te lo comparto porque yo también así lo expreso. Hay que sanar las emociones. Y me tocó una charla extraordinaria de una profesora experta en biodescodificación que decía que las emociones no se sanan, las emociones se reconocen. Dice, porque no hay emociones enfermas. Solamente, fíjate un detalle, las emociones cuando no las reconoces se atoran. Dice, y tú eres como un tubo. Literalmente tú eres un tubo, como un tubo donde pasa el agua. El agua es la energía y pasa y fluye. Pero cuando ese tubo no está para almacenar agua, ese tubo está para que la energía fluya, el agua fluya. Entonces lo mismo sucede con esta energía que son las emociones, que cuando yo cierro, entonces la emoción se queda atrapada. Y ahí es donde me hizo me cambió completamente, que de hecho todos estos cambios que estamos haciendo vienen a invitarnos a desestructurar nuevamente todo aquello que seguimos estructurando. Y es decir, ahorita si te fijas está cambiando todo. Detalles tan sencillos como lo que acabamos de vivir aquí para la gente de Acapulco, que en menos de 6 horas, un fenómeno que no se había visto jamás, que de una categoría aumentó a 3 categorías en menos de 6 horas y que así se están dando fenómenos, bueno, de eso y de cualquier otra manera, estamos viendo cómo todo se viene a desestructurar. Yo lo digo personalmente cuando digo, oye, pero ¿por qué técnica ya no funciona? Porque te vienen a decir que sueltes esa técnica, que ya no te enfoques solamente en el pensar. La invitación viene ahorita para que vuelvas otra vez a sentir y sentir es reconocer que está esa emoción que no te has permitido sentir para que cuando la mires ya no la juzgues, puedas hacer algo que yo le invito constantemente a las personas, le des las gracias y la sueltes y la dejes ir. Ese es uno de los mantras a mi gusto más poderosos que a la gente le ha servido desde mi ámbito profesional,
y si te contribuye a ti que me estás escuchando, cuando tengas una emoción, no te pelees con esa emoción, porque si no, como un tubo, te atoras y la emoción ahí se queda. Y entonces tenemos algo que nosotros llamamos emociones fermentadas. Sabemos, en este plano voy a meterme un poquito a psicología, sabemos que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. Bueno, pues la emoción es una descarga hormonal y el sentimiento es un proceso cognitivo. Pero cuando dura un momento, por ejemplo, una emoción dura unos segundos, vamos a decir, la alegría, el enojo, la tristeza, el asco, que son las emociones, por así decirlo, básicas. La sorpresa es una que tienen ahí como en polémica, pero las emociones se basan porque observan a los chimpancés y entonces sabemos que nosotros desde niños observan también al chimpancé y tenemos esas emociones preprogramadas en nuestro sistema cerebral. Sin embargo, conforme nosotros vamos madurando y vamos haciendo asociaciones cognitivas, empezamos a generar algo que se llaman sentimientos. Entonces tenemos una escala, una emoción cuando pasa cierto tiempo ya se llama sentimiento y cuando ese sentimiento pasa más tiempo ya se llama resentimiento, que en otros temas se les llaman emociones fermentadas. Y entonces es muy común observar a las personas que dicen, es que sabes que yo soy muy enojón. Y ese es otro detalle que me llama la atención cuando hablamos de gestionar las emociones. Y creo que esto es importante que todas las personas tomen nota como yo lo tomé en su momento. Jamás te definas por tus emociones. Eso es como darte no un toque, sino meter toda la mano al enchufe y estar ahí, porque es nuestra carta de presentación. Y más cuando ponemos vamos a decir, adjetivo calificativo con base a una emoción. Por ejemplo, yo soy desconfiado, yo soy celoso, yo soy, vamos a decir, como muy corajuda. Y entonces es, wow, fíjate, cuando nosotros no sabemos, inocentemente nos describimos, cuántas posibilidades se van cerrando. A veces en la terapia, aunque parezca mentira, más veces de las que se imagina la gente, a veces vamos nada más a que corrijamos las palabras, como desde el todo, siempre, nunca, nada. Y ya nada más con hacer esos pequeños cambios, la vida empieza a desatorarse. Y lo mismo sucede cuando nosotros, a la hora de reconocer las emociones, nos empezamos a dar cuenta que yo no soy corajudo, por decirlo así, sino hay una emoción que se está presentando constantemente en mi vida como una invitación a gestionar y la emoción me sigue recordando la forma en la que yo estoy tratando de resolver o adaptarme a un entorno. Pero ¿qué tal? Lo voy a poner de esta manera, si nos vamos hacia atrás, que yo puedo a la hora de hacer un análisis y explorar mi propia historia, que a lo mejor hubo un evento en el pasado donde yo lo percibí como ataque, sufrí demasiado ataque, que mi forma representativa es ahora hacer mucho escándalo. Es como lo vemos en la vida salvaje. Un animal cuando grita, entre más ruge, entre más, nadie se mete con él, pues nosotros lo hacemos en nuestra vida de esa manera. O cuando tengo mucha tristeza, puedo generar compasión. Entonces, de esta forma es cuando nosotros empezamos a observar y darnos cuenta. No es que sea, por así decirlo, corajudo, sino hay una emoción que se sigue repitiendo, que tengo una tendencia hacia esa emoción y que no me he permitido explorar otras emociones. Se sabe en la escala de emociones que un enojo generalmente es una emoción muy añeja, pero esconde una gran tristeza. Y lo vemos constantemente. Niños que sufrieron mucho tristeza, mucho dolor, pero su forma madura es responderla a través del enojo. Pero esas, por así decirlo, son las básicas. Ya cuando vemos otras más sofisticadas como la culpa, como la vergüenza, ya entramos a otros temas diferentes. Pero bueno, ahorita estoy, como te decía, enfocando en esta parte, ligándolo a lo que es conócete. Y para mí sería una parte muy interesante cuando empezamos a hacer una exploración. ¿Cómo respondo emocionalmente? Hay una pregunta que a mí se me hace increíble constantemente estarla haciendo. ¿Cómo te sientes? Y noten la cultura, como usualmente nosotros decimos, bien, como una manera, vamos a decir, programada y reactiva. Y cuando la pregunta es extraordinaria, ¿cómo te sientes? A ver,
deja tomar conciencia y poder decir, ay, pues me siento triste, aunque sabemos que depende de la confianza, el entorno, etcétera, pero es una muy buena pregunta que no necesariamente la tenemos que responder en público, pero sí preguntarnos constantemente cómo te sientes, cómo te hace sentir eso. La mayoría de las terapias provocan a través de las preguntas que nosotros vayamos hacia ese interior y empecemos a reconocer, uno, que esa emoción es el resultado de todos los procesos cognitivos que tenemos y que también nos ayuda a darnos cuenta que esa energía no está fluyendo, ahí está, ahí está. Y esa energía puede ser cada vez más densa y sin darme cuenta está drenándome energía. ¿Cuántas veces yo le comento a las personas, el no tomar esa conciencia está haciendo que tu energía empiece a drenarse? Y luego empezamos a decir, ¿por qué estoy tan cansada, Nacho? Bueno, pues porque estás tan enojada todo el tiempo que pues eso consume muchísimo. Entonces, este mundo se me hace, Maggie, maravilloso. Volviendo al tema, ¿cómo te hace sentir escuchar todo esto? Pues mira, sí es mucha información, todavía me falta mucho por aprender y hoy pues estoy aprendiendo un poquito más, ¿no? En esto, es verdad que no con cualquiera puedes validar, porque ese es otro tema, Nacho, no con Claro, cualquiera, porque en realidad sí hay mucha gente que te quiere a lo mejor y sí, o sea, que sabes que te quiere, ¿no? Pero cuando, ¿y cómo estás? Bien, 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 y dejas pasar el bien, ¿no? A mí a veces lo que me pasa cuando escucho ese bien de manera diferente, porque a veces ya sabes que por la, pues como lo hicimos nosotros, por el mensajito y cómo estás, pero a veces cuando tienes esta parte de como de contacto o de enlace con alguien especial, ese bien como que lo notas diferente, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, bien, bien, pero ya cuando hay esa confianza y dices, creo que este bien no está como que muy bien, ¿no? Y claro. yo sí agarro y marco, ¿no? Y a ver qué está pasando, ¿no? Y no, pues ya sabes, ¿no? Entonces, Agárrate. yo creo que Claro. así a ti también te pasa, en tus terapias, ¿no? No, y aparte déjate cuento algo interesante. Ahorita estás hablando de cómo estás bien, pero díganme sí o no, tú que nos estás escuchando y que lo pongas en los comentarios, de verdad, esto queremos que reviente el chat de dudas, porque es una manera de expresar qué pasa en las parejas, inclusive mamás con hijos, amigos, parejas, novios, lo que sea. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Y cuál es la respuesta clásica que decimos? Nada. Nada. Y por dentro el huracán quedó corto. O sea, por dentro hay un torbellino de cosas y está sirviendo, pero es el inconsciente que te está diciendo, por favor, es tu momento de expresar. ¿Y qué crees que hacemos? Se va para adentro. Y quiero decirte algo, y ahora sí como dicen, además de a ti, Maggie, porque pues yo casi casi me conecto con toda la gente cuando estoy platicando, es que los ángeles, que la ayahuasca, que el masaje, que la meditación, que los cuencos, que el biomagnetismo, lo que gustes y mandes, todas tratan siempre de que el viaje sea hacia adentro. O sea, no es la técnica, sino todas vuelven otra vez como una invitación a que conectes con la emoción. Para mí hay un modelo que es maravilloso y cuando yo lo comprendí es, todos buscamos claridad, Maggie, todos. Queremos respuestas, conectarnos, pero recuerda esa metáfora del tubo como de agua. Y si yo no dejo que el agua pase, el agua se atora, el agua se estanca y el agua se pudre. Y nosotros somos canales, siempre somos canales donde damos y recibimos. Entonces, cuando entendemos esa función, la vida empieza a fluir de una manera más fácil. Ahora, escucharlo es muy bonito, porque luego la mente empieza, sí, pero ¿cómo? ¿O cómo le hago para tal cosa? Bueno, dejando un poquito la mente en la comprensión, es muy difícil que si yo estoy en la mente y no accedo a la emoción, difícilmente voy a poder tener claridad. Primero, tengo que salir de ese tipo de discursos que me digo en mi mente para conectar con la emoción, empezar a sentir lo que no me he atrevido a decir, a sentir, que eso se llama vulnerabilidad. Ahora sí, como dicen, pues es quitarte todo y empezar a sentir.
El detalle es de que nosotros usualmente disfrazamos las emociones con una justificación como es que él me hace sentir esto. Y entonces, ¿qué crees? Volvemos a caer en la trampa, porque entonces empezamos a enredarnos otra vez en la parte cognitiva, en los discursos, sí, pero me hizo y nos encantan los detalles y todo hablamos menos de cómo nos sentimos. A mí en terapia ahorita que te comentaba, el nada, oye, ¿cómo te sientes? Me encanta esto cuando es, oye, ¿cómo te sientes? Mira, Maggie, yo me siento como, haz de cuenta, como cuando estaba en la primaria, mi mamá tardaba y ya era la hora de la salida. Ay, qué coraje me daba, porque fíjate, pasaban los niños con su lonche y todos comiéndoselo bien sabroso y yo ahí casi lloro porque nadie, mi mamá llegaba bien tarde y luego llegaba, ¿te fijas? Y todo te conté, menos cómo me siento. Ujú, ¿Cómo ves? Y a veces tardamos años en solamente decir, estoy enojada. ujú, Porque reconocer una emoción muchas veces, como lo dijimos al principio, es pensar, malinterpretar, mal aplicar y mal definir que es incorrecto, indebido, inadecuado, cuando es lo más sanador que te puedes imaginar. Yo tengo un dicho que es, el universo te va a hacer sentir, pero tú decides si por las buenas o por las malas, porque al final de cuentas, justo para los que me están conociendo, le comentaba a Maggie que pues hace un mes yo sufrí una tendinitis, se llama mielitis cubital, y pues es, haz de cuenta, un dolor espantoso. ¿Por qué? Pues se inflamó el nervio. ¿Qué causa? Cualquiera. Sin embargo, uno que ya sabe, por decir ya sabes, porque luego pensamos, no, hombre, Maggie tiene la vida resuelta, ya no desea ser una fregona en la parte de la... No, hombre, no, todos estamos en este camino, todos venimos aquí a reconocer y nuevamente es una invitación para poder decir qué parte de esa irritación, fíjate, la palabra irritación me está irritando que no he reconocido. Así que, ¿qué tal que además de lo que invertí en el doctor, poniéndome yo mis propios procesos y todo, es otra vez el viaje adentro y decir, pues sí estoy irritado. Todavía no encuentro en qué, pero estoy irritado. Y como les decía, asumo que estoy irritado, asumo que estoy molesto. ¿Y qué es? Gracias, lo suelto y lo dejo ir. ¿Y qué crees? Empezó a cambiar el síntoma, porque el mensajero ya no tiene ganas de estar y eso lo vemos, por ejemplo, en constelaciones, que cuando colocamos la energía y la energía tiene fuerza, la energía busca ser reconocida. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No la queremos ver, la evadimos y la energía agarra más fuerza. Llama la energía pobreza, dolor, enfermedad, lo que sea. Y entonces cuando la miras y la reconoces y te das cuenta que viene a entregarte un mensaje muy valioso, se le llama a nosotros integración. Y es ahí donde puedes entender y tomar claridad. Y te vas dando cuenta que la gran mayoría de las situaciones, la emoción solamente viene a recordarte, hey, como dijéramos en términos energéticos ya más metafísicos, ¿qué crees? Te desconectaste y ya no estás ujú. conectado con el todo, ya no estás reconociendo tu ser, estás en el pensamiento desconectado del corazón y entonces la emoción te está nada más mandando una señal de decirte, hey, te estás identificando con un cuerpo, te estás identificando con esa cosa. Y entonces, como decimos, si no te mando un mensaje, si te dejó en visto, si a lo mejor te dejó plantada, entonces lo estás haciendo tan significativo y entonces, como decimos, nos estamos juzgando. Y eso es como las grandes mentiras de esta realidad. ¿Cómo se siente escuchar eso, Maggie? Voy a cambiar la pregunta. Yo también creo eso, ¿no? ¿Sabes? Yo cuando lo Ajá, relaciono, por ejemplo, tú ahorita hablaste de esta parte, ¿no? De tus manos, pero a veces inconscientemente, porque yo vuelvo a lo mismo, creo que es el inconsciente que te caíste, que te pegaste, claro. no sé, y esos dolores también, ¿no? Que ya empezaste con el dolorcito que del hombro. Que, entonces, es identificar qué emoción te está trayendo esto, ¿no? Y que no ha ¿Qué emoción? reconocido que entonces el inconsciente, como nosotros le decimos, le va a subir el volumen, porque el inconsciente, ojo, porque esto me encanta compartirlo, tiene tres formas de lenguaje. El primero es interno, con la emoción.
Ay, pero acuérdate que no me gusta sentir, hay que pensar, así que hay que chatear, hay que hacer esto, hay que ir al súper porque no quiero sentir. Entonces el inconsciente dice, te voy a mandar el segundo mensaje, ahora lo vas a manifestar. Entonces ahí estás a las 3 de la mañana porque no resuelves, porque estás comiendo de más, porque ya te dolió el hombro, porque ya te lastimaste la muñeca. Pero acuérdate, no hay que sentir. Entonces vamos al cine, vamos a hacer más ejercicio, vamos a hacer cosas, hacer. Y el inconsciente dice, no entiendes, vamos a hacerle el tercer volumen y es lo de adentro, ahora lo voy a proyectar afuera. Y entonces, ¿por qué se me cerró el de enfrente? ¿Por qué no me compraron? ¿Por qué me dejó en visto? ¿Por qué me peló los dientes si éramos súper amigas? Y entonces, no, hay algo mal en el universo, acuérdate, yo soy bien, entonces algo hay equivocado y no hay que sentir. Y el inconsciente dice, no te preocupes, le vamos a dar otra vuelta, pero le vamos a subir la intensidad, le vamos a subir la intensidad y le vamos a subir la intensidad hasta que un día el inconsciente diga, te voy a detener, te voy a frenar para que puedas observar, si no por las buenas, por las malas. Y el universo tiene unas características tan peculiares y originales para hacer que te sientes. Entonces, pues bueno, ¿cómo ves? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? También te quería comentar hace ratito, justo te iba a comentar esto del agua sucia y ya tú me ganaste a comentarlo porque es verdad esto de las emociones, ¿no? Que se va estancando y este ejemplo es muy clásico, ¿no? El agua estancada, pestosa sigue ahí, pero si tú no, ahorita anoté, reconoces qué es lo que está pasando, pues nada más le haces así, pero el agua va a seguir ahí, ¿no? O la Entonces, perfumas, o la tapas. Es así eso. es, ¿no? Y también me gustó mucho esta conexión que me encantó ahorita ver ese tubo de luz, pues bueno, uno que está también trabajando con la parte de energía, cuando dices, ¿no? Ese tubo, somos energía, somos canales, dije, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo volvemos a lo mismo, ¿no? El ir Claro, trabajando, vuelves al mismo punto, ¿no? Es verdad, necesitas claro, quitar ese tapón, pues para que fluya, ¿no? Para que liberes lo que te está atorando, ¿no? Y me claro. gustó también esta parte de lo suelto y lo dejo ir. O sea, pero a ver, Nacho, ahí sí me gustaría, desde tu punto de vista, lo suelto y lo dejo ir, porque es tan difícil, lo suelto y lo dejo ir, es muy difícil. Bueno, a Claro. mí me ha costado. Fíjate, claro, porque te voy a decir un detalle. A mí me encanta porque cuando dicen, hay maneras diferentes. Por ejemplo, cuando estudias programación neurolingüística junto con otras técnicas, te vas dando cuenta que el lenguaje es generativo. Entonces, cuando las personas dicen tengo, debo y o hubiera, por decirlo de esta manera, ya empezamos a generar un estancamiento. Ya generamos, por ejemplo, imposición. Algo que yo he aprendido y que me encanta es que cuando te permites ser amable, incluyendo la principal parte amable contigo misma, contigo mismo, cuando eres amable con tu cuerpo, las cosas fluyen mejor. Pero volvemos al punto, ¿cuántas veces nos hablamos desde el tengo y debo? Entonces, no se trata, lo digo como tal, no se trata de decirlo por decirlo, pero nota la diferencia cuando yo digo lo suelto, porque cuando yo afirmo lo suelto, estoy accediendo a reconocer mi poder. Yo lo tengo, yo lo suelto. No es lo mismo a decir tengo que soltarlo, porque entonces ya ahí hay una resistencia, o yo debo de soltarlo. Aquí a lo que voy es de que la pregunta siempre es desde qué postura lo estás haciendo, porque lo que voy es, si todavía te cuesta, lo vamos a poner en dos niveles, ya esto es como más avanzado, pero la primera es, si reconoces, entonces darte cuenta que cuando tú dices, eso que tengo lo suelto y lo dejo ir, es precisamente porque me doy cuenta que lo estoy reteniendo y retenido no funciona. Retenido se estanca y se pudre. Lo suelto porque te abres a la vida, te abres desde una visión de decir, hey, no tengo que controlar nada, no tengo que hacer nada. Esta frase de verdad es maravillosa si tú como yo nos encanta el control, porque tenemos una historia de pérdidas donde espérate,
agárralo, mijita, porque ya no va a haber, entonces hay que retener, hay que guardar, y entonces ahí pensamos porque tengo kilos de más, porque retengo líquidos, porque el dinero no fluye, porque estamos así. Entonces, cuando empiezas a buscar, ahora sí, una manera más integrativa y sanadora, reconociendo que el universo es infinito, que el universo está abierto a posibilidades, sueltas. Es como cuando dicen, suelto y confío. Para mí la palabra confiar todavía se me hace un poquito como de hay que rascarle un poquito más porque pues lo vas a decir de dientes para afuera. Pero cuando yo digo lo suelto y lo dejo ir o lo suelto y lo dejo ir con amor, es un recordatorio para ti de cuál es tu papel en este universo, de cuál es tu verdadero proceso. Aquí no vienes a retener nada ni a cambiar nada. Aquí es un proceso de contribución. Todo te contribuye. Y eso te ayuda a que sea más amable que no, Maggie. Tu labor es construir una pirámide de 4.500 kilómetros de alto y entonces empezamos a inventarnos historias de tengo y debo que nada más nos frustran. Y esto no es un pensamiento mediocre, es precisamente darnos cuenta de cuál es la verdad que es generar, que dije al principio, conocerte a ti misma, y la segunda es usar las energías a tu favor. ¿Quieres construir una pirámide de 4.000 kilómetros? Dale, pero hazlo divertidamente. ¿Quieres a lo mejor de esa manera darle un sentido a tu vida? Padrísimo. A lo mejor la gente la va a visitar en los próximos 2.000 años, a lo mejor se va a caer en un terremoto. Pues nada más es saber que ese es parte de nuestro proceso, que nosotros venimos a generar nuestra propia experiencia, a generar conciencia de nuestra propia experiencia. Entonces, cuando usamos las energías a nuestro favor, como esta de lo suelto, como bien lo dices, al principio puede ser un poco difícil porque vas a decir, híjole, no estoy acostumbrada a decir eso. Sin embargo, te empiezas a dar cuenta con la costumbre de que tu cuerpo reconoce esas frases. A mí me encanta esto cuando hablamos de los lenguajes del cuerpo y lo vemos, por ejemplo, en los cursos de microexpresiones o expresiones corporales, cuando la gente, el cuerpo habla y el cuerpo te va diciendo que ya no está cómodo, ya empieza a generar, ya me quiero ir. O cuando expulsa algo que dice eso no lo quiero o no es sano para mí, pero no le hacemos caso al cuerpo, porque como te decía, pensar, no sentir. Y eso es muchas veces meter el dedo al enchufe y darnos los toques todo el rato. A mí me encanta, cada vez que lo platico a mí mismo, es como si yo mismo me estuviera instruyendo y de decir, ya ves, eso hubieras hecho y no te hubiera estado doliendo nada. Pero me encanta, Maggie. Pues bueno, la parte es de que sea ligero. No es un taller, pero sí hacerte una aproximación, que conozcas, bueno, cuál es el enfoque que yo manejo y que comparto. Eh, no es muy accesible el hecho de poder sacar, porque no tengo muchos espacios disponibles, pero síganme en mis redes sociales y pues sobre todo cuando tengo la posibilidad de compartir con personas así tipazas como Maggie, pues para mí va a ser siempre un gran honor. Muchas gracias, Nacho. Pues sí, déjanos tus redes, tu contacto y yo de todas maneras voy a estar compartiendo para quien te desee buscar. ¿También da sesiones, así en línea? Sí, 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 sí. Te digo, los Ok. espacios no son muchos y más porque ya nos acercamos al cierre, pero precisamente pues la idea, les comento y les comparto. Pueden seguirme, a mí me encanta compartir material. Tengo página en YouTube, página en Instagram, en TikTok y en Facebook, y me pueden encontrar como Nacho Torres, psicoterapeuta. Y pues, ¿qué más es posible que les pueda contribuir? Y si tienen alguna duda, ahí puedan contactarme. Te digo, les puedo dar ahí la información, y si me dicen que vienen de parte de lo que vieron de la página de Con Maggie, que está maravilloso, me estaba platicando del significado, que es música en armonía en tu corazón. Otra vez, ¿se fijan? El hecho de volver otra vez a sentir. Así es. Pues muchas gracias, Nacho. Muy interesante la charla. El reconocer que venimos, que somos un cuerpo, que venimos a vivir esta experiencia terrenal, es lo que me reafirma tu charla y que pues no estemos negados, ¿no? Lo anoté, a reconocer, fíjate, me está costando reconocer, a reconocer las emociones, ¿no? Eso, y Que de no decir, dejemos.
Claro. ¿Mande? No, y me decías, y que no dejemos. Ah, que no dejemos, lo anoté también, que esas emociones se fermenten, ¿no? Porque yo Sí, creo que como sí comulgo con esta parte que dan mucho el ejemplo del resentimiento, que es ese veneno que quieres dar al de enfrente, pero el que se lo está tomando eres tú, ¿no? Entonces me claro. gustó mucho esta parte de la emoción fermentada. Me quedo con el soltar en amor, ¿no? Que también ha sido un trabajo de mi parte arduo y espero que las personas que lo vean, como dijo ahorita Nacho, ¿no? Yo le preguntaba al inicio, tuvimos una breve charla al inicio, él también conoce de ángeles, le pregunté, le tenía que preguntar, y todos llegamos siempre en un punto de encuentro y un punto de contacto, ¿no? Claro. Entonces, yo también, estudiosa de las leyes, y sin embargo la pandemia me regaló esta parte del conocimiento de los ángeles, y coincidí con gente maravillosa, ¿no? Yo a Nacho, no lo conozco físicamente, les voy a contar, sin embargo, lo empecé a seguir en sus redes y todo lo que él comparte, todo lo que él da, a mí me parece maravilloso, ¿no? La información, los temas que comparte, toda aquella información que él da de manera gratuita, porque yo creo que toda la gente que sea a bien unido en este encuentro, en estas charlas y en estas pláticas, creo que parte de lo que nos ha unido en un punto de contacto es el servicio. Creo que hemos sido el servicio que damos en el sentido de que damos mucho material gratuito, me incluyo, ofrecemos muchas cosas, sin embargo, también este equilibrio de dar y de recibir es importante, ¿no? Ofrecer también, este soy yo, te estoy dando con todo mi, pues cariño, con todo mi, devoción a lo que hago, pero también el universo, lo dijo ahorita Nacho, hay esa retribución, ¿no? Y todo contribuye, ¿no? Entonces, Nacho, de verdad, qué placer, qué gusto, ya nos conoceremos personalmente, ya nos Claro, abrazaremos, como claro. te lo dije al inicio, creo que ya coincidimos en otro tiempo, en otro espacio, Claro. y hoy nada más nos volvemos a reencontrar. Así Muchísimas es. gracias, Nacho. Gracias, gracias. Ya les dije también, vuelvo a decir que él está en Guadalajara para quien lo desee físicamente, allá lo tienen, aprovechenlo los que estén por allá. Y bueno, ya dijo que también tiene esta parte de las consultas virtuales, ¿no? Y muchas sorpresas. Síganlo en sus redes, yo voy a compartir sus espacios, todo lo que él nos da y pues van a seguir aprendiendo bastante como hoy lo hicimos, ¿no? Reconocimiento, me voy a llevar esa palabra de tarea, Nacho. Ah, genial. Muchísimas gracias y de verdad un verdadero placer. Y pues como decimos, a vivir. Y ahí es donde viene el verdadero reto, a reconocerte sin juzgarte, darte cuenta que no eres ni incorrecta, ni errónea, ni equivocada, todo es una contribución, contribuye a tu alma, a tu desarrollo, a tu propia experiencia y que en la medida que sepas usar los recursos, la vida se vuelve más armoniosa. Entonces, pues me quedo con esa parte, Maggie, de verdad, mil gracias, de verdad, de corazón, en bendición para toda tu gente, que siga siendo súper expansivo y pues aquí muy honrado de que me hayas invitado y pues deseoso en otra siguiente charla y pues para ahí compartirles más proyectos para que puedan participar. Comprometido, Nacho. Tú dijiste que las veces que yo te invite, y Yo yo me te dicen tomo rana y salto. la palabra. No nada más segunda, tercera, cuarta, quinta, octava, al infinito y más allá. Ya Gracias, dijiste. Nacho. Muchas gracias, bendiciones, bonita tarde.